José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, está con nosotros desde Washington. José Miguel, gracias por estar con nosotros. Y si esto es el prólogo a lo que sería ya la nueva, bueno, mejor dicho, los últimos días de esta Asamblea Nacional, ¿qué decir de tu parte sobre este anuncio, empezando por el de Barreiros? Gabriela, se trata de candados autoritarios que están tratando de imponerle al nuevo Parlamento, a la nueva Asamblea Legislativa. La mayoría, en términos abrumadores, de los venezolanos votaron por el cambio. Y lo que está haciendo Diosdado Cabellos, quien todavía preside esa Asamblea por unas 2 o 3 semanas más hasta fin de mes, es, por ejemplo, premiar a la jueza que sin pruebas castigó a Leopoldo López a casi 14 años de prisión. Esa jueza va a transformarse, gracias al voto de la actual Asamblea, la Asamblea saliente, en la jefa de los defensores públicos en Venezuela, lo cual es una broma de muy mal gusto, porque justamente se trata de una institución que debe velar por el debido proceso, por la protección de los que están siendo juzgados ante los tribunales cuando se trata de una jueza que presidió y que condenó a Leopoldo López con violaciones al debido proceso y sin prueba alguna que justificara esa condena. Bueno, y apenas empezamos hablando de Barreiro, y hay otro importantísimo tema que se tocó tan pronto se conoció el resultado electoral, José Miguel, y es el tema de los presos políticos, lo que les depara en vista de lo que estamos viendo está haciendo Diosdado Cabello y las declaraciones del presidente Maduro. Gabriela, los presos políticos, los que existen en Venezuela, no han contado con debido proceso. En la gran mayoría son casos fabricados, amañados, donde se han violado las normas más elementales del proceso penal. Y esto ha sido posible gracias a que ha contado el gobierno tanto de Chávez como el de Maduro con una Corte Suprema, con un Poder Judicial abyecto, totalmente sometido al Poder Ejecutivo, y que les ha permitido validar sus decisiones políticas, la persecución contra los medios de comunicación, contra los líderes de oposición, contra la sociedad civil. Y es hora de revertir este proceso, de corregir los abusos. Para eso los venezolanos han votado en una amplísima mayoría por una Asamblea Legislativa que se supone que va a corregir estos hechos a partir del 5 de enero. Por ejemplo, dictando una ley, aprobando una ley que permita la liberación de los presos políticos, pero si logran los actuales gobernantes en Venezuela atrincherarse en la Suprema Corte, esa Corte Suprema chavista se va a encargar de obstaculizar, de objetar, de impedir los cambios que pudieran ocurrir en Venezuela. Si la voluntad de los ciudadanos fue salir, votar y producir este resultado, ¿qué otras herramientas ves en el horizonte en vista de lo que ya está ocurriendo? Porque ha señalado en el comunicado que hace unas horas emitió Human Rights Watch, pues este riesgo de una crisis constitucional, José Miguel. Gabriela, la crisis constitucional que se nos viene en Venezuela a partir del próximo año, con una Corte Suprema que es apéndice de Maduro y que va a impedir que se hagan reformas tendientes a garantizar, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial o el término de la censura en Venezuela. Esa Corte Suprema va a estar allí para resguardar estos candados autoritarios. Y creo que la única opción que queda en el corto plazo es que la comunidad regional, los líderes democráticos de la región, ejerzan la presión hoy día con el gobierno de Maduro para que se impidan, para que se suspendan estos planes autoritarios que encabeza tanto Maduro como Diosdado Cabello. No hay que bajar la guardia. Las elecciones fueron ganadas abrumadoramente por una mayoría que se manifestó en términos muy contundentes, sí. Pero el gobierno de Maduro está haciendo lo posible y lo imposible por defender espacios autoritarios e impedir reformas
que la gran mayoría de los venezolanos han exigido. Bueno, a ver, los pronunciamientos que pueden hacer en la práctica por los ciudadanos, y lo pregunto, déjame hacerte compuesta esta pregunta. Sabemos quiénes son los que han hablado en voz alta en los últimos años, expresidentes, entre otros, fuera de Venezuela, pidiendo precisamente desde la liberación de Leopoldo López, entre otras peticiones que le han hecho a Maduro. ¿Has visto una motivación prácticamente movidos de otros exmandatarios y de otros líderes en el mundo a hacer pronunciamientos públicos y, más allá de estos pronunciamientos, decir y hablar con el presidente para que estas cosas dejen de pasar o no? Gabriela, creo que el gobierno del presidente Maduro y la asamblea que dirige Diosdado Cabello está cada vez más desprestigiada y más aislada, a nivel no solo regional, sino a nivel global. Ya son cada vez menos los líderes que se atreven a defender los abusos que se cometen a diario en Venezuela. Y por ello creo que el contexto ha ido felizmente cambiando y hay gobernantes en el ejercicio del poder, como por ejemplo el presidente Macri en Argentina, que ha manifestado en términos muy claros, muy, yo diría, también contundentes, su preocupación por la falta de respeto a las libertades públicas, los derechos fundamentales y los retrocesos democráticos en Venezuela. Es de esperar que tanto el presidente Macri como los otros presidentes que también han expresado preocupación, estoy pensando en Santos, también Humala, en la presidenta Bachelet, que se solidarizó públicamente con Lilian Tintori cuando fue objeto de atentados en su contra, pero también Dilma Rousseff, que expresó preocupación pública por primera vez después del asesinato de un líder de oposición. Creo que en ese contexto es de esperar que los actuales presidentes, no expresidentes, los actuales presidentes en ejercicio ejerzan esa presión necesaria en nombre de la Carta Democrática y de valores fundamentales que juraron todos ellos defender. ¿Qué te dice? Me quedan dos preguntas, déjame decirte la primera. ¿Qué te dice a ti este tipo de reacciones en Venezuela sobre el liderazgo en América Latina del siglo XXI, el que tenemos y el que deberíamos tener? Mira, hasta ahora la conducta de la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos ha sido, yo diría, de silencio, dejar hacer, mirar en una dirección distinta. Pero la situación me parece que está cambiando. El desprestigio del gobierno, los abusos del gobierno de Venezuela, a pesar de su poderío económico, a lo menos con el que contaba hasta hace algún tiempo, ha obligado a muchos líderes, y movidos por la sociedad civil, la opinión pública de sus propios países, a revisar sus posiciones y a tomar, digamos, actitudes mucho más, yo diría, claras en favor de la democracia en Venezuela. ¿Y qué representa, para cerrar, la victoria de la oposición, esta mayoría calificada en la Asamblea Nacional, en el esfuerzo de organizaciones como Amnistía Internacional o como la tuya, que encabezas como director para las Américas, en términos de viajar a Venezuela, reunirte con las autoridades en los próximos meses, José Miguel? Esperamos poder viajar a Venezuela como lo hacíamos en el pasado y poder entablar un diálogo lo más constructivo posible con todas las autoridades en Venezuela, porque lo que se presenta es una gran oportunidad para reconstruir el Estado de Derecho en Venezuela, reconstruir la independencia y la separación de poderes y, por sobre todas las cosas, mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los venezolanos que están reclamando de sus autoridades condiciones distintas, de menos polarización, de atajo a la violencia sin impunidad, de atajo a la corrupción, al narcotráfico y por supuesto también las medidas en materias de económicas y sociales que exigen hoy día la gran mayoría de los venezolanos. Te escuchamos fuerte y claro, José Miguel Vivanco. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu aportación esta tarde. Al contrario, un placer.